Bienvenidos a su podcast Pirlos Flojos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su podcast Pirlos Flojos. Y bueno, nos acompañan aquí en los controles Demián Peralta, Avi Portilla, Rodrigo Barragán, Dana Paola Arroyo. Y queremos darle un agradecimiento especial al coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el maestro Pedro Cabral, y también al profesor José Antonio Jurado por prestarnos este espacio para poder realizar este podcast. Me presento, yo soy Isaías y estoy con mi compañero Gil y queremos presentar este programa del día de hoy, que es del capítulo número 2 y que buscamos, responder a una pregunta que es la de ¿cómo debo de elegir mi auto? ¿Qué debo de considerar al momento de hacer esa elección? Bueno, hay temas que no vamos a tocar tan a profundidad por el tiempo, del podcast. Se van a quedar un poquito fuera. Por ejemplo, hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente a lo que son los vehículos de combustión interna, que son pues los que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, pues para hacer esto vamos a lo mejor tomar algunos ejemplos de un par de automóviles que tengo por aquí. Si ustedes a veces cuando checan, o quieren saber más información de un vehículo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que harías tú, Gil, si quisieras, por ejemplo, saber eso? ¿Qué tal, Isaías? Hola a toda la audiencia. Bueno, yo lo que normalmente haría es checar la hoja de datos, pero justamente de ahí es de donde parte el tema del día de hoy. ¿Qué tanto nosotros logramos comprender esa hoja de datos o qué tanto analizamos esas hojas de datos para poder seleccionar un vehículo de acuerdo a nuestras necesidades? Yo creo que es un tema bastante importante que todos tengamos conocimiento general para poder tomar decisiones sensatas al momento de comprar un vehículo. Entonces, bueno, el primer punto que podríamos pensar al momento de checar las especificaciones sería los términos de consumo. No es tan simple como simplemente ver el spec que viene ahí. Justamente hablábamos anteriormente del consumo combinado que viene tantos kilómetros por litro. Básicamente es una información de referencia, pero no es tan precisa si no tomamos en cuenta otros factores. Bueno, tú nos podrías decir alguno de ellos. De hecho, por aquí tenemos un ejemplo de un carro que a mí me llama bastante la atención porque lo vi el otro día en la calle. Y bueno, este es el Kia Stinger Hatchback 3.3 GT 2020. Casi pudiéramos hablar todo el capítulo del día de hoy desglosando cada uno de esos términos. Vamos a tratarlos así de manera bien rapidita. Aquí, por ejemplo, tengo un consumo combinado y me especifica entre paréntesis que son litros por cada 100 kilómetros y dice que es de 8.3, pero si te acuerdas hace rato estábamos teniendo una como pequeña discusión de por qué ese dato es entre comillas medio mentiroso. ¿De dónde sale ese dato, Gil? Bueno, normalmente se basa en las condiciones de manejo, ya sea en autopista o en tráfico normal, pero lo que no se menciona muchas veces en las especificaciones justamente es de que la transmisión en sí misma, si es automática o manual, nos va a dar un consumo diferente. Pensemos que si nosotros manejamos de manera adecuada, la transmisión manual es más económica si comparamos las transmisiones con un mismo modelo de carro. Hablábamos justamente que el tipo de uso que le damos a ese manejo nos va a impactar en ese consumo que nos dan en los datos. Si, por ejemplo, utilizamos la transmisión automática tradicional, por lo general el consumo va a ser mayor y pues esas promesas pues van a ir fallando, ¿no? También dependiendo de qué tanto pisemos el acelerador. Pero de manera inicial la transmisión es un factor. Entonces, tú dirías más bien que ese es un dato más bien como de laboratorio. ¿De dónde saca, por ejemplo, Kia ese dato? ¿Por qué Kia te da ese dato? Sí, por lo general son de laboratorio a condiciones ideales. Obviamente siempre se inflan esos valores a fin de dar un mayor atractivo. Y de ahí parte también lo que estamos tratando el día de hoy, esa importancia de revisar otros parámetros, entre ellos justamente el consumo. Uno es la transmisión, mencionábamos también el peso del vehículo, aunque ya en laboratorio te están indicando cuánto consume. También es importante entender que el nivel de carga que tenga el vehículo va a influir en el consumo. O sea, ¿qué peso estés tú poniendo ahí, no? Si es un mono, 2 monos, o si traes mercancía, por ejemplo, ¿no? Sí, y justamente, aunque no es un parámetro que venga en la hoja de datos, sí sabemos que cuando compramos un vehículo, pues si lo vamos a cargar, va a esforzarse más, por así decirlo, para mover la carga. Entonces ahí también influye mucho en la selección del vehículo de acuerdo con el consumo que se quiera tener. Asimismo, otro punto que tal vez detallemos más adelante es el uso que le vamos a dar. En términos de consumo de combustible, pensemos en un coche como un Matiz que tiene un motor de 1 litro.
Si nos vamos a meter en autopista seguido, el Matiz puede consumirnos más gasolina que, por ejemplo, un Mazda 3 que tiene más potencia. ¿Por qué? Porque para ir a 100 kilómetros por hora requiere esforzarse más, por así decirlo, ir a mayores revoluciones por minuto durante todo el manejo y dar un consumo menos óptimo, aparte de hablando de otros factores que más adelante detallaremos. Que yo creo que eso es algo bien importante de considerar, sobre todo cuando pensamos en... Es cuando nos acordamos de las clases de física que teníamos en la prepa, ¿a poco no, Gil? Sí, claro. Y bueno, dentro del consumo, pues esos son los parámetros importantes, pero nosotros también cuando manejamos queremos ya sea divertirnos, queremos tener un manejo agradable. Y dentro de ese manejo siempre checamos en la hoja de datos la potencia del vehículo. Siempre, todas las personas de ley checamos la potencia y sabemos que un número más grande significa que va a correr más. Y también, bueno, ese es en el que más nos basamos. Hay otro parámetro que vemos pero no le tomamos tanta importancia, que es el torque. Entonces también me gustaría diferenciarlos. En este caso, la potencia... Para simplificarlo, pues sabemos que se refiere a la cantidad de energía que tiene el vehículo en una cantidad de tiempo. Eso es lo que nos enseñan en clases de física. Pero en un automóvil, para representarlo de manera más sencilla, vamos a decir que tiene una estrecha relación con la velocidad del vehículo y con la aceleración. Con la velocidad del vehículo, ¿por qué? Porque son las revoluciones por minuto las que se puede mover. Y la aceleración en qué tiene que ver, entra otro dato de la hoja de datos que podemos checar, que sería el torque. ¿Nos puedes dar un poquito de detalles, Isaías? Sí, por ejemplo, aquí en la hoja de datos que tengo del Kia Stinger, menciona un número que es los caballos de fuerza estimado, que es de 365, pero realmente yo tengo una duda. O sea, yo, por ejemplo, si me pongo del lado de un consumidor común y corriente, ¿qué significa eso para mí? O ya pensando a lo mejor más científicamente, ¿qué es eso de 365? O sea, digamos, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Bajo qué condiciones suceden esos 365? ¿A qué crees que se refiere a eso? Ese justamente es un punto muy importante que queremos abordar el día de hoy. Siempre cuando vemos las hojas de datos, por lo general viene un arroba. Y bueno, podemos leer la descripción y ese arroba nos está indicando a cuántas revoluciones por minuto vamos a obtener esa capacidad, ya sea de potencia o de torque. Vale. Entonces, bueno, el torque vamos a definirlo de manera sencilla. De manera sencilla, el torque nos está diciendo con qué fuerza va a desplazarse el vehículo. ¿En qué se traduce? En qué tan rápido va a alcanzar su velocidad máxima. Eso significa el torque en un vehículo de manera simple. Entonces, si nosotros vemos un torque alto a bajas revoluciones, como en este caso el vehículo ya citado, que menciona de 1300 a 4500, nos indica que en ese rango de revoluciones vamos a tener el torque máximo, lo que nos indica que el vehículo pues va a tener una buena aceleración a bajas revoluciones. Ahora, en la potencia podemos ver que tiene 365, bueno, nosotros ver y ustedes escuchar, claro, 365 caballos a 6000 revoluciones. Eso quiere decir que tenemos que revolucionar a 6000 para poder conseguir la potencia máxima, lo cual es bastante improbable en un manejo normal. Entonces, bueno, podemos notar ese detallito. No es publicidad engañosa, pero es un dato que hay que saber entender y utilizar. Bueno, no sé qué opines al respecto, Isaías. Sí, yo creo que es bastante importante de considerar. Y de hecho yo te iba a preguntar, porque a veces no nos damos cuenta, pero usamos términos que a lo mejor alguien que va a comprar un carro por primera vez no entiende. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con eso de revolucionar? ¿O dónde puedo ver a cuántas revoluciones estoy en determinado momento cuando estoy manejando? ¿En qué parte del carro puedo checar eso? Ahí en el tablero siempre viene una escala que creo que ya viene con notación científica implícita, que viene 1, 2, 3, 4, que nos indican 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 revoluciones por minuto. O sea, es multiplicar simplemente ese numerito por 1000, ¿no? Y esas son las revoluciones a la que voy en ese momento. Sí, y es ahí donde sabemos en qué momento vamos a tener esas especificaciones del vehículo. Entonces, en resumen, para elegir un coche tenemos que fijarnos en qué queremos hacer en términos de potencia. Si es una potencia alta, tenemos que verificar que el torque tenga una capacidad máxima en bajas revoluciones para garantizar que nuestro vehículo va a tener buena aceleración. Ahí también, si hablamos, por ejemplo, de camionetas, estos pueden tener una potencia relativamente baja, pero tener un torque relativamente alto comparado con esa potencia. ¿Por qué? Porque su diseño está pensado para que muevan cargas, que hagan más fuerza que velocidad. Entonces, por eso podemos ver en las camionetas esos datos. Ahí es un punto importante al momento de decir qué vehículo quiero.
Y bueno, eso sería lo más relevante a tener en cuenta en cuestiones de potencia y torque. Creo que es con lo que más nos fijamos al momento de elegir un vehículo. Sí, de hecho creo que es bastante interesante también ese punto porque a veces, incluso en general en la vida, ¿no? A veces uno te compras un producto y, ay, bueno, es que se ve bonito, es que es lo que me recomendaron tales, pero realmente me va a servir, o sea, no sé, por una computadora pagas 20,000 pesos, pero realmente le vas a sacar provecho a todo eso, esa es la pregunta. Lo que platicábamos el otro día, ¿no? Gente que a lo mejor se compra una camioneta y van solos todos los días al trabajo, ¿no? No mueven mencionabas hace rato lo de la carga. Vean esa parte de la carga como que atrás en la caja yo llevo maletas, llevo mercancía, llevo cargando muebles y demás. A eso nos referimos con la carga al peso para relacionarlo con la parte de la física, ¿no? Sí, es algo bastante interesante que, bueno, en estas épocas que hablamos mucho de la ecología, pero también si lo ponemos desde un punto de vista económico, actualmente la mayoría no puede comprarse un coche eléctrico. Digo, ahorita ya BYD y otras marcas lo han abaratado, pero a veces no pensamos en que incluso comprar un coche más pequeño nos puede reducir el consumo. ¿A qué va? El checar estas especificaciones y evaluar nuestras necesidades nos ayuda a elegir algo que necesitemos realmente en cuestiones mecánicas. Y no voy a decir, es que quiero comprarme una Ford Lobo y andar todo el tiempo nada más yendo al súper, ¿no? O sea, yo no voy a decirles qué hacer, pero realmente el consumo de combustible es un desperdicio de energía y también un desperdicio de contaminación, ¿no? Porque estás consumiendo lo de 3 coches chiquitos. Y deja tú eso, o sea, por ejemplo, no hemos tocado el tema de gasolina contra diésel, que ya es otro punto totalmente diferente. No sé si recuerdas, por ejemplo, que anteriormente el diésel o de repente en un punto se puso más barato, ¿no? Ahorita ya no es así, entonces también tiene que uno que evaluar qué tan conveniente es comprar un vehículo a diésel como las camionetas, que ya ves que hay camionetas que tienen su versión gasolina y su versión diésel, ¿no? Sí, justamente eso también es algo que se ha tocado bastante y ha habido polémicas en la cuestión de contaminantes incluso. Ya ves que sacaron coches sedán con diésel como creo que fue el Jetta, si no mal recuerdo, o el Bora. Me parece, ajá. Entonces sí, también ese es otro tema. Y bueno, de ahí podemos también ver otra especificación del vehículo que siempre vemos casi pegado a la potencia, que son los litros. ¿Por qué ahorita que hablamos de potencia no hablamos de litros ni hablamos tampoco del número de cilindros? Porque no están intrínsecamente relacionados. Nosotros podríamos teóricamente, aclaro, tener un motor de 500 caballos con 4 cilindros. Se puede. Pero el número de cilindros, ¿qué nos va a definir? Nos va a definir lo suave que se va a sentir el manejo. ¿Por qué? Porque los movimientos del motor son un poquito más escalonados, por así decirlo. Entonces vamos a sentir un manejo más suave a mayor número de cilindros. Sí vamos a tener mayor consumo porque el volumen del motor en sí tiende a ser más grande, pero también hay mayor pérdida energética. Y bueno, entonces, en pocas palabras, los litros del motor nos están indicando una capacidad máxima en cuanto a volumen de las cámaras de combustión, que es donde ocurre la magia, ¿no? Donde ocurre todo el movimiento. Entonces, esa información no está directamente relacionada con la potencia. O sea, sí son como primas, pero no son tan cercanas. Que justamente eso te iba a preguntar, ¿qué es eso de 3.3? Porque a veces nos mencionan, pues es motor 3.3, motor 2.0, motor 2.5. Y tú como usuario cuando vas empezando, pues no sabes a qué se refiere, ¿no? Ahora ya sabemos que implica el volumen, ¿no? Entonces, en este caso, este vehículo, por ejemplo, que es el Kia Stinger, tiene 3.3 litros y tiene 6 cilindros. Y fíjate que yo sí tenía esa idea. Yo, por ejemplo, yo tengo un Jetta y es motor 2.5. Y decía, no, pues seguramente tengo más potencia que un Jetta 2.0 y realmente no es cierto. Yo he checado, por ejemplo, en especificaciones en la página de la automotriz que vende el Jetta y me di cuenta de que yo estaba en un error porque de hecho desarrolla más potencia con un motor más pequeño, que es la tendencia que se está viendo más recientemente, ¿no, Gil? Sí, justamente. Entonces sí, ahí es un punto importante que bueno, relacionar que el tamaño del motor en litros no necesariamente refleja la potencia, no necesariamente, aclaro, sí tiene una relación pequeña y el número de cilindros no tiene una relación directa, pero sí nos va a dar una definición de la suavidad del manejo para un coche de mayor potencia. Por eso vemos esa tendencia, mayor potencia, mayor número de cilindros. No es porque la potencia tenga relación, sino porque es más suave el manejo. Entonces, bueno, aunque no es un parámetro crítico para elegir un vehículo, es importante también que lo sepamos para tener la información completa.
Y de ahí, bueno, dentro de los motores tenemos dos tipos principales, ¿no? Los de aspiración natural y los de turbo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Nos puedes explicar, Gil? Pues en este caso los de aspiración natural justamente funcionan, si se lo quieren imaginar de manera sencilla, como una jeringa que absorbe aire. Cuando absorbe ese aire, posteriormente ese aire se comprime y justamente con la gasolina y las bujías se genera una explosión. Entonces se va a generar esa explosión, va a hacer un movimiento lineal que va a hacer que justamente el coche se mueva, siendo simples, ¿no? Obviamente la explosión va a tener tanta energía como oxígeno haya. En el caso de los motores turbo, lo que sucede es que de manera artificial, con un turbo, se lo pueden imaginar como un reilete cuando le soplamos, se hace una adición extra de aire. Entonces, al inhalar, por así decirlo, o al ingresar mayor cantidad de aire, vamos a tener mayor cantidad de oxígeno y por ende mayor potencia de explosión. Por eso vemos coches de volúmenes pequeños que tienen turbo y sus potencias son más altas. Es lo que podemos ver también en caso de un turbo. Que también es importante mencionar, ¿no? Si compran un turbo, el mantenimiento puede llegar a ser más costoso y la durabilidad es menor. Es también un punto importante. De hecho, sí te iba a preguntar, ¿qué implica que yo me compre un carro que tiene un turbo? ¿Cómo es que se modifica ese mantenimiento que tengo que darle o que tengo que considerar? O sea, yo a lo mejor poniéndome en el lugar de alguien que la va a comprar y tú en el lugar de alguien que está vendiendo en una agencia, ¿no? Por ejemplo, Kia. Bueno, para no profundizar tanto de manera general, pues los mantenimientos tienen que ser más minuciosos que en el caso de aspiración natural. Vale. También estamos condenados, por así decirlo, a utilizar gasolina premium. Yo creo que esos dos puntos serían los principales que sabemos que tenemos que darle mantenimiento oportuno y ponerle la gasolina de la premium, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal hablando de ese tipo de motores. Y bueno, un último punto que me gustaría tocar es la distribución dimensional. Esa no viene muy especificada, pero nosotros les pasamos el dato. La mayoría de automóviles tienen una distribución FF. ¿Qué significa eso? Que tiene el motor y el tren de potencia en la parte delantera, lo que quiere decir que es más pesado en esa zona. ¿Por qué es importante? ¿Tú qué piensas, Ayas? Pues bueno, viéndolo ya como de manera sencilla, pues creo que el peso sí es importante, ¿no? Y lo que te comentaba justamente hace rato, el peso en general a lo mejor del vehículo más el peso que tú le añadas como pasajeros. ¿Por qué lo comento? Como te decía hace rato, de la parte del motor. La tendencia es a que el motor los estén volviendo más pequeños. Y al volverlos más pequeños también los vuelven con menos masa, ¿no? Hay que pensar cómo va la cadenita como de efecto que tiene una decisión en el diseño del carro, porque aquí podríamos estar 50 horas hablando de estos temas, ¿no? Hay un montón de cosas que discutir y desde luego que la distribución del peso es importante. Y es algo que mencionabas tú hace rato, entre más peso, bueno, va a ser más difícil moverlo a más altas velocidades, ¿no? Es algo que también tengo que considerar. Y sí, y es una parte curiosa porque FF es una de las peores distribuciones de peso para virajes, pero está pensado en cuestiones de seguridad para que cuando nosotros podemos tener un subviraje, justamente nos vayamos a un subviraje que podemos controlar más fácil que un sobreviraje. Y bueno, justamente entrando en ese tema, el último punto que a lo mejor la audiencia puede estarse preguntando son los frenos, los benditos frenos, ¿no? Así es. Que luego los señores dicen de los ABS que a veces frenan, a veces no. Ajá, sí, el clásico chiste. Ajá. Ok, ahí nos lleva a un término que es un poquito técnico que se llama círculo de tracción. Para no complicarnos la vida, la tracción es cuando el vehículo se mueve por la energía del motor o por el movimiento generado desde el motor y la transmisión al tren de potencia. Pero cuando nosotros superamos esa fuerza, digamos que tiene un límite en la fuerza que se puede aplicar tanto para frenar como para girar como para acelerar. Si nosotros superamos esa fuerza, el coche empezará a derrapar, que es lo que conocemos cuando se pierde el control, ¿no? Que derrapa. Entonces, los frenos ABS lo que buscan es no superar esa fuerza y entonces, en muchos casos, la fuerza de frenado se ve mitigada a fin de mantener la maniobrabilidad del vehículo. Eso es algo que ya está dicho en todos los vehículos, ya está implementado y nada más es para que entendamos cómo funciona, así ya es un estándar. Entonces, bueno,
yo creo que ese es uno de los puntos finales importantes y que vamos a ir detallando esos módulos del automóvil en próximos capítulos. No sé qué piensas de todo esto que hablamos el día de hoy, Isaías. Pues sí, es bastante interesante. Como ya comentábamos hace rato, son un montón de aspectos que uno tiene que considerar. Tratamos como que de resumirlo en los más básicos. Comentabas hace rato de unos términos que era lo del viraje, sobreviraje y subviraje. ¿Nos puedes explicar así como que de manera sencilla qué es eso de viraje o a qué te refieres? ¿Te refieres, por ejemplo, cuando voy a dar vuelta o estoy equivocado? Sí, justamente cuando vamos a dar vueltas sobre viraje, si giramos de más, viraje, pues el viraje o el giro normal, y subviraje cuando el coche tiende a salirse de la curva por la parte externa, o sea, se va en línea recta. Entonces, bueno, dentro de todo lo que hablamos hoy, podemos rescatar que es importante checar la hoja de datos de los vehículos que queremos comprar. Es importante el conocer nuestras necesidades para poderlas cotejar, por decir un término, con lo que necesitamos comprar. Esto nos puede ahorrar mucho dinero, nos puede generar una compra satisfactoria, por lo que considero que es importante esta información sea considerada por todo el público en general. Yo creo que es un tema crítico, dado que pues todos pasamos por el momento de comprar un coche y a veces nos enamoramos de un diseño y terminamos sufriendo por nuestra mala decisión, que no necesariamente implica que el vehículo es malo, sino que implica que no sirve para lo que nosotros queríamos. Exacto. Entonces, bueno, esta información la considero muy importante por esas razones. Sí, sobre todo, bueno, no sé, en general, por ejemplo, en un producto, de repente ves los comentarios sobre el producto en la página de quien lo vende, ¿no? Y dicen, no, es que este producto no sirve, es que esto, es que aquello, como tirándole hate, como dice la chaviza, ¿no? Y no es que realmente no sirva, creo que rescato el comentario que dijiste hace rato, es que más bien no sirve para lo que tú quisiste, entonces piensas que es malo, pero no es así. Creo que tenemos que hacernos como responsables de esas decisiones, ¿no? Y bueno, ya como para finalizar, sí me gustaría hacerte algunas preguntas, Gil. Por ejemplo, tú, no sé, suponiendo que te fueras a comprar un carro, ¿tú consideras, por ejemplo, qué es eso del número de puertas? ¿Por qué dice 5 si yo veo que el carro tiene 4? Y por ejemplo, aquí me dice la hoja de especificación que el tipo de carrocería es hatchback. ¿Qué es eso de hatchback? No sé si nos pudieras comentar así brevemente. De manera sencilla, pues la quinta puerta es la de la cajuela. Por lo general, bueno, tenemos dos tipos, los sedanes, los hatchback, y bueno, podríamos agregar los coupé, que son los de 3 puertas, ¿no? Que también incluyen la cajuela. Los hatchback, pues son los que son tipo wagon, que tienen como la parte trasera redondeada, y los sedán, pues son los que tienen esa formita de resbaladilla en la parte trasera, si lo podemos ver de manera sencilla. Pensemos que, bueno, eso simplemente influye en la capacidad de carga, pero si tenemos dos versiones del vehículo, pues el que va a tener mayor consumo o mayor peso va a ser los hatchback siempre. Y bueno, en cuanto a cuestiones económicas, pues los coupé que menciono de 3 puertas, pues los seguros son más caros. Nada más dicho como dato curioso, ¿no? En algunos casos son más caros los seguros. Sí, de que de hecho es algo bien importante a considerar y como pues mencionábamos hace rato, aquí nada más nos fuimos por el aspecto técnico, porque también pudimos haber mencionado que de planes de financiamiento, que si es eléctrico o de combustión, que incluso ya si te fijas, pues las hojas de datos ya te meten también ese dato, ¿no? Con qué fuente de energía trabaja el vehículo. Y no nos metimos tampoco, por ejemplo, en lo de nuevo contra usado, que es algo de lo que vamos a discutir más adelante. ¿A poco no, Gil? Sí, claro, claro. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿en qué otras cosas te fijas tú o te fijarías si fueras a comprar un vehículo? ¿Le pones, por ejemplo, atención si tiene pantalla touch? ¿A qué parte de las especificaciones del confort te metes, por ejemplo, de seguridad? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Tiene esos aspectos de confort y seguridad? Pues creo que la seguridad siempre es importante, pero creo que va a depender también. Si me quiero ahorrar unos pesos, pues si voy a ir a pistas y busco uno que tenga bolsas de aire, ¿no? Frontales y laterales. Si no, entonces puedo buscarme un Tsuru, por así decirlo, ¿no? Porque voy a estar en tráfico y un choque no me representa un riesgo inminente. Es lo que decíamos hace rato del uso, ¿no? Sí, claro, el uso. Y pues todo lo que acabamos de mencionar lo considero importante, ¿no? En la selección del coche. Al menos yo me fijo más en las capacidades del motor que en el equipamiento de sensores. Uh-huh. Que ese uso precisamente viene relacionado con, a veces no lo pensamos así, pero es en dónde lo voy a manejar, ¿no? Y bueno, pues vamos ya, yo creo que cerrando con este capítulo, que ya creo que nos extendimos un poco más de lo que teníamos pensado, pero bueno, hablando de carros, el tiempo siempre vuela. Y bueno, pues ya resumiendo, ¿en qué me debo de fijar? Pues hay varias
especificaciones, que es lo que le llamamos siempre. Sobre todo, ¿en qué me fijaría yo? Para resumirlo, bueno, yo creo que me fijaría en la parte del consumo, pero pienso que la parte más importante al momento de elegir un vehículo es para qué lo quiero y en dónde lo voy a manejar, justo lo que te comentaba hace rato, Gil. Sí, claro. Y bueno, ya para no cansarlos con todo el speech que me ha aventado, yo creo que simplemente les aconsejaría checar su hoja de datos y tratar de entender toda la información. Esperemos pues que esta pequeña información que les dimos les ayude, por lo menos para darles un punto de partida para hacer sus propias decisiones y hacerlas responsable y que quedemos conformes con nuestras compras. Vale, pues muchas gracias, Gil, y este fue su podcast Vir los Flojos. Gracias. Esto fue Vir los Flojos.